vamos a ponernos en oración, como debe ser, siempre debemos comenzar en oración. Y vamos a compartir un poco, más que una clase, más que un tema, yo quiero que se lleven es la importancia de lo que hoy íbamos a tocar, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en oración, muchachos. Gracias, amado Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Solo tú comprendes, Señor, todas las cosas, nuestras circunstancias, nuestros corazones. Y lo primero que queremos venir, Señor, en oración a tu presencia, es a adorarte, a rendirte toda gloria y todo honor a ti, Señor Jesús, porque has sido tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, quien nos ha traído, quien nos ha motivado, quien ha puesto en nuestro corazón el anhelo y el deseo de escuchar de tu palabra. Te pido muy puntualmente, Padre, que seas tú esta noche ministrándonos por medio de tu Espíritu Santo en este pequeño y corto conversar y compartir de la importancia de la autoridad de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque sé que tú tienes el control de toda circunstancia, porque tú eres soberano sobre toda circunstancia y porque será en tu voluntad y en tu tiempo, Señor, que se hagan todas las cosas. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Ok, fíjense algo, muchachos. Eh, la autoridad de las escrituras como tal es un tema tan importante porque el Señor básicamente dentro de todo su plan que ideó para la humanidad, para su pueblo, fue que a partir de lo que es la caída del hombre, de la humanidad, a partir del momento en que nos separamos, que nos distanciamos de él por haber pecado, por haberlo desobedecido, el Señor quiso, a través de su palabra, dejarnos la constancia de quién es Él, de cómo acercarnos a Él, de lo que ya nosotros anteriormente hemos visto, hemos estudiado, que son sus atributos, o sea, de conocerlo a Él. De hecho, muchachos, y como siempre lo hemos compartido, el fin más importante de nuestra existencia, el mayor objetivo que debemos tener todos en esta vida es conocer a Dios. De hecho, para eso nos creó Dios, para conocerlo a Él. Lo que pasa es que evidentemente dentro de tantas circunstancias que vivimos, para no extendernos tanto esta noche, eh, siempre el hombre en su vida, en su vorágine, lamentablemente no sabe priorizar lo que es el orden de las cosas y por eso es que no todos buscan a Dios como Dios merece ser buscado, como es digno de ser conocido, de ser adorado y de ser honrado, de ser servido. Entonces, la autoridad de las escrituras tiene algo muy particular, muchachos, que desde el principio, Satanás siempre ha querido atacar lo que es la palabra de Dios para que el hombre, para que la humanidad, tanto el hombre como la mujer, por supuesto, duden y cuestionen la autoridad de su palabra. Obviamente, cuando decimos palabra, yo no sé ustedes, muchachos, pero es algo humano, natural. Siempre nosotros al decir palabra pensamos en un libro. Bueno, sí, claro, la Biblia, la palabra de Dios. Pero evidentemente a través de las eras, a través de los siglos, a través de las distintas etapas de la revelación de Dios, cuando decimos que el enemigo siempre ha querido desvirtuar lo que es la autoridad de la palabra de Dios en el hombre, lo que ha querido sembrar es la duda. Y creo que en varias oportunidades ya les he mencionado de que desde el principio en el huerto del Edén, Satanás le dijo a Eva, o la forma en la que se le introdujo a Eva, es sembrarle la duda de lo que Dios le dijo, tanto a Adán como después se lo enseñó a ella, por supuesto, a través de Adán. Donde se cuestiona la palabra y a través de todos los siglos, muchachos, eso siempre ha ocurrido hasta que llegamos al punto de hoy día, del año 2022, donde la mayoría de los seres humanos, si bien es cierto que no le dan ningún valor a la Biblia, a la palabra, más bien dicen que es un libro obsoleto, que eso simplemente es una religión anacrónica, perdida en el tiempo, que eso está pasado de moda. Debemos entender entonces que nosotros como hijos de Dios tenemos que rescatar esa autoridad.
Fíjense que yo creo que toda generación tiene la necesidad, o sea, necesita entender que nosotros de una manera profunda y teológica necesitamos entender, número uno, que por nuestra naturaleza siempre el hombre tendrá una gran incompatibilidad con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Al ser humano, a la humanidad, no le gusta leer, buscar, escudriñar la palabra de Dios, porque lo primero que hace la palabra de Dios después de hacernos conocer al Señor es mostrarnos nuestra maldad, es poner a la luz nuestra naturaleza, porque en nuestra carne, cuando nosotros todavía no éramos del Señor, simplemente Dios no era una prioridad. Y dentro de nuestro poco o casi nulo conocimiento, muchachos, de la Biblia, de la palabra de Dios, vivíamos en desobediencia y pecando. Y aún todavía hoy en día, estando ya en el conocimiento de Cristo, pecamos por nuestra naturaleza caída. Entonces, miren, a lo largo de los siglos, ¿cuántos hombres no han incluso dado su vida como mártires por la defensa de la palabra, ¿no? Lo que yo quería, traer esta noche era que debemos entender, y los invito para el que tenga la Biblia o el que lo quiera anotar o simplemente el que quiera escuchar, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos un momento al Evangelio de Juan, al capítulo 8, para que podamos entender esta introducción, al versículo 44. Para ponerlos un poco en contexto, aquí Juan, dentro de lo que está escribiendo en este capítulo, encontramos a Jesús, por supuesto, dando sus enseñanzas a la gente, compartiendo lo que es la revelación del reino de su Padre, pero llega un momento en que, por supuesto, siempre se aparecen lo que eran los fariseos, los supuestos sumos sacerdotes de aquella época, y comienzan a cuestionar a Jesús en lo que él estaba enseñando. Entonces fíjense cómo dice el Señor en el versículo 44. O mejor dicho, vamos a comenzar desde el 43. Miren cómo dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Dice Jesucristo, ¿no? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, este versículo lo quise tomar, y ya vamos a ver otro en el mismo evangelio. Y lo saco ahorita a colación, lo saco a la luz, porque, muchachos, el ser humano le tiene una reticencia o una adversión, o le cuesta, o le fastidia, o le pesa, o le molesta, por su naturaleza caída, buscar amar y leer la palabra, comerse la palabra de Dios, relacionarse con Dios por medio de la palabra. Y no digamos la oración. Esto, digamos, lo traigo como introducción porque necesitamos entender cuál es el origen del por qué a todo ser humano se le hace tan difícil y hasta cierto punto tan desagradable tener que tener el hábito. Oye, qué bueno, se conectó Francisco. Buenas noches, Francisco. Dios te bendiga, hermano. Tener lo que es el hábito, la sed y el deseo, el anhelo de buscar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por medio de la verdad. Y parte de lo que conversábamos y de lo que compartí al principio con ustedes, muchachos, de que es necesario, fundamental, para poder crecer espiritualmente, para poder tener la disciplina que nos haga estar en el reino de Dios, que nosotros entendamos que es fundamental amar, el hecho de pasar tiempo con Dios por medio de su palabra. Si bien es cierto, y ustedes saben cómo soy yo, digamos, en lo que es el pensar y casualmente el defender la autoridad de las escrituras. Si bien es cierto que Dios tiene un tiempo, un kairos, un tiempo para todo, que Dios no trata igual con todos, hay algo que es fundamental y que es una verdad
para todos también. El tiempo de Dios en cada persona es distinto, sí, correcto. Pero si la persona no comienza a disciplinarse, si la persona no lee de la palabra, nunca, entiéndase bien, no es que es en el tiempo, no, es que el tiempo de Dios es distinto con él, es más largo, no. Si la persona nunca toma la palabra o nunca ora, nunca va a crecer y va a madurar espiritualmente. Y eso es lo que el Señor lo sabe, lo digo delante de su presencia, eso es lo que con cierta, digamos, preocupación, cualquiera que predica o que enseña su palabra debe tener como foco central en las personas que escuchan de su palabra. O sea, cuando Jesucristo dijo, id y haced discípulos, eso significa que esas personas, por supuesto comenzando con los apóstoles, enseñaran la verdad de su palabra, pero para replicar el hecho de que esas personas maduraran y comenzaran también ese acto. Y que eso fuera, por supuesto, dentro de lo que es ese proceso de conocer la palabra, de orar, de amar y anhelar lo que son las escrituras. A lo largo de todo este tiempo, ya para ir finalizando por hoy, dentro de todo lo que es el poder entender la autoridad, nosotros vamos a ver varios puntos, muchachos, a lo largo de los días que podamos compartir. Necesitamos entender lo que es la objetividad de la palabra, el principio de identidad de la palabra, la suficiencia de la palabra, la inerrancia de la palabra. Habrán muchas, valga la redundancia, muchas palabras que tal vez se le hagan un poco extraño, pero no se preocupen, se lo voy a ir explicando en el tiempo, porque como yo siempre les he dicho, nosotros nos reunimos porque necesitamos crecer y ser discípulos de Cristo. Y es fundamental. No podemos ser discípulos, como Jesucristo dijo, si no aprendemos estas cosas de su palabra. Yo necesito saber que su palabra es inerrante porque su palabra es perfecta, porque no se equivoca en nada, porque es absoluta y completa inspiración de Dios. Y hoy en día, muchachos, hay personas que cuestionan la palabra y que dicen, bueno, sí, sí, yo sé que esa es la Biblia y siempre me han enseñado que ese es el libro de Dios, pero yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por los hombres, es uno de los argumentos que tiene la gente. O hay gente que me dice, bueno, sí, yo acepto algunas cosas, pero otras no. Entonces, necesitamos entender que el peso y la importancia de la palabra, como lo dice el Señor en el Salmo 119 y en el Salmo en el Salmo 19 y en el 119, ahí el Señor nos enfoca y nos enseña que la palabra es lo único, aparte, por supuesto, digamos, de Dios, es lo único que se encuentra a su nivel. ¿Por qué? Obviamente porque su palabra es la manifestación de lo que son sus atributos. Es la forma en la que Dios ha escogido comunicarse y enseñar al hombre por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos fundamentamos y estudiamos bien la palabra, vamos a ser personas que vamos a crecer espiritualmente, que nosotros vamos a poder después entonces enseñar a otros, no simplemente porque sea como verlo así como un peso de que, bueno, ahora yo te estoy pasando a ti el testigo, te estoy pasando la responsabilidad de que ahora tú tienes que hacer este trabajo, no, sino que simplemente nosotros, como el Señor nos lo enseñó en una parábola en la que una persona se da cuenta de que ha conseguido un tesoro tan grande que vende todo lo que tiene para poder comprar el campo, el terreno donde está oculto ese tesoro. Cuando nosotros entendamos el tesoro tan grande que es la palabra de Dios, créanme que nosotros haremos todo lo posible y lo necesario por amarla, por conocerla, por cultivarla en nuestra vida. Y su palabra es lo que nos va a formar, es lo que te va a formar a ti, Selva, a ti, Solimar, a Francisco, a mí, nos va a formar como hijos de Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a la santidad, que es un tema que ya vimos, porque la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo lo que va a hacer en nosotros, o mejor dicho, lo que es la santidad, es que o sea, cada día en una menor frecuencia nosotros pequemos.
porque el proceso de conocer la palabra te va a alimentar y te va a llevar a ti a un nivel y a un estado espiritual en que tu relación con Dios va a crecer tanto en conocimiento, en amor, que tú vas a ser un discípulo, no solamente un creyente o un oyente. La palabra va a ser el fundamento de tu vida para que sepas cómo defenderte del mundo en sus ataques, en su maldad, cómo defenderte de tu propia carne cuando tu carne quiera pecar en contra de Dios, y cómo cuando venga cualquier persona, sea espiritual o sea humano, y quieran confundirte en la palabra. Y esa es mi principal función al momento de que yo les hablo a ustedes o a cualquier persona, para que tengan el pleno conocimiento de lo que es la autoridad de la palabra. Todo, como Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que está escrito en este libro es inspirado por Dios. Y necesitamos conocer bien la palabra para que podamos defender, no porque el Señor lo necesite, sino porque nosotros defendamos la palabra y la postura de Dios en un mundo en el que prácticamente toda la naturaleza humana y todo el sistema corrompido de esta sociedad quiere ir en contra del Señor, los valores que se enseñan en contra de la palabra de Dios. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un buen resumen, muchachos, ya en esta noche, y de hecho no me he pasado más que 3 minutos de todo lo que va a ser el inicio de de este caminar en lo que es el conocimiento de la autoridad, la suficiencia, la inerrancia de la palabra, y que podamos entender entonces que solamente conociendo la verdad de Cristo es que seremos libres, y que el Espíritu de Dios nos procesará para que seamos cada día más conforme a Jesucristo. Eso es la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Ya para terminar, quisiera rápido, Selva, que me dieras tu observación de este breve resumen que les hice para que podamos entender lo que pronto y comenzaremos a tocar en lo que es la autoridad de las Escrituras. Dame tu opinión, tu concepto de lo que hemos hablado esta noche. Omar, es que la palabra está viva, o sea, el verbo, mira, en resumen, la primera experiencia que yo tuve cuando leí el Evangelio era precisamente cuando estaba como más hundida, pues en un momento de mi vida muy, muy puntual. Y yo entendí en ese momento, aun cuando no estaba bajo este orden y el hábito, la obediencia, la entrega, la resistencia que de repente ahora con la madurez de los años he podido tener, y todavía me falta mucho, por supuesto. Eh, yo nada más leí en los evangelios y yo entendía que ya no estaba más sola, ya no estaba más sola, o sea, ya había alguien que era mi amigo, que nos había dejado escrito el gran poder que tenía y que estaba con nosotros, estaba conmigo. Realmente la escritura es un arma que tenemos nosotros, es una herramienta. Eh, Cuando yo me venía a Chile, ya había escuchado, ya había leído la escritura cuando entré a Ecuador y recuerdo que al salir, una de las hijas de las señoras por la cual más conocí de Jesús me regaló una Biblia y me dijo, esta es la herramienta, este es el arma más hermosa que tú vas a llevar por tu vida. Y yo ahora lo entiendo, Mar, y es así. En el perfecto orden de Dios, en su perfecto amor, Él lo dejó escrito, el manual, vamos a decirlo así, Él lo dejó escrito todo. Así que queda de nosotros el mantener, el alimentarnos de su palabra. En realidad es un alimento. Ahora bien, hay algo muy puntual que sí, Dios nos habla nos habla, nos guía, nos conduce por de varias formas. Pero en lo particular me ha pasado que mientras más leo los libros, por lo menos ahorita estoy en Romanos, perdón, entré a Corintios, terminé Romanos, y me quedo impactada de las cosas que ahora leo y los pude haber leído 5 veces y no entendía. Entonces, eso es, está viva, tal cual como Él está vivo, su palabra está viva. Así es, así es. Gracias, Selva, gracias.
Y en relación a todo esto que hablamos, ya el último versículo de la noche, fíjense cuán importante es que nosotros conozcamos la palabra, que amemos la palabra, para que sepamos cómo nosotros testificar de la verdad de Jesucristo en este mundo, porque hoy en día, y lo digo con la plena autoridad de la palabra, hoy en día, por ejemplo, que se habla de tantas cosas, una de ellas como lo que es que si el género, ustedes saben, toda esta situación, este boom sexual que se está dando hoy en día, y no solamente eso, sino lo que es la crisis de moral a nivel familiar, a nivel relacional, con los hijos, con la esposa, con el esposo o con los trabajadores, lo que sea. Miren cómo Jesucristo dice aquí, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, hablando de nosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El ser humano no quiere conocer la palabra, no quiere buscar de la palabra, porque Jesús en su palabra testifica, o sea, nos encara y nos muestra todo el mal y el pecado que hay. Por eso es que la palabra nos limpia, la palabra te procesa cuando tú la lees, la palabra te cambia, en todo te cambia. Su palabra no vuelve vacía y te convierte en la selva que eres hoy en día, viendo hacia atrás todo eso que me estás contando de Ecuador y de Venezuela, y la selva que serás dentro de muchos años a donde Dios te querrá llevar. Francisco, sé que tienes muy poco Amén, tiempo. hermano. Amén. Amén. Gracias por eso. No, no es así, hermano. Sé que tienes muy poco tiempo dentro de ahorita que pudiste llegar a tu casa al trabajo. Que Dios te bendiga por hacer este esfuerzo y entrar a escuchar de la palabra. Pero de lo poco que escuchaste, hermano, me gustaría un minuto nada más, si tú quieres, algo muy breve de tu percepción de lo importante que es la palabra en nuestras vidas, por favor. Si te es posible, claro, hablar. Creo que Francisco ahorita a lo mejor tiene algún problemita con audio, o no sé, o a lo mejor es que todavía está caminando a su casa y nada más nos está oyendo, no importa. Soli, algo muy breve, que dentro de lo que ha sido el tiempo que has estado con nosotros, que nos has venido acompañando, quisiera por favor que me dijeras, ¿cómo crees tú que la palabra de Dios ha influido en tu vida para ayudarte a conocer más al Señor, para ayudarte a que Dios te comience a procesar, te comience a cambiar y ahora seas la Solimar que eres hoy en día gracias al Señor? Danos un pequeño resumen, dinos algo breve, por favor. Ah, entiendo. Ah, no puedes hablar, no hay problema. Ella está trabajando, Mar. Ella se conecta Ya, desde ya. su trabajo y está justo, o sea, No, no, está no, trabajando, pero te va escuchando. no hay problema, no hay problema, entiendo perfectamente, al igual que los otros dos. Bueno, yo les doy mi testimonio. Muchachos, Dios, dentro de lo que ha sido su proceso conmigo en estos casi 30 años, el Señor en su infinita misericordia, conociendo cómo soy yo de terco, de testarudo y todas las cosas malas que hay en mí, el Señor me ha enseñado lo fundamental que es amar su palabra, porque conociendo su palabra, ni Satanás ni ningún hombre pueden venir a engañarme. Conociendo su palabra es que yo tengo la fuerza, es que yo tengo la fe de saber de que no importa ninguna circunstancia que yo pueda vivir, el Dios de esa Biblia, de esa palabra, es el Dios que me sustenta, el Dios que me salvó por una decisión de amor que hizo conmigo. Y es la forma, es con lo que tú dijiste ahorita, Selva, cuando vimos la armadura de Dios. Y es la espada, es el arma que yo tengo para en este mundo poder ir en contra de toda la fuerza de la oscuridad, en contra de mi propia maldad y en contra de este mundo que enseña lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno. O sea, Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a mí ya primero, gracias a Cristo, nadie me puede volver a esclavizar. Y número dos, conociendo la verdad de su palabra, entonces yo puedo testificar de la verdad de Jesucristo. Él dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Y cómo voy a creer si hace más de 2000 años fue que Jesucristo vino? Por medio de su palabra y por el testimonio de la obra del Espíritu Santo en mí.
Entonces, eso es un breve testimonio que puedo dar de mí en relación a la palabra. La importancia de lo que el Señor me ha enseñado, que debo conocer su palabra, que debo amarla, no hacerlo como si fuera algo obligado, como si fuera, no, no, yo amo y yo anhelo. Yo quiero que ustedes ahorita piensen en alguien a quien ustedes aman. Francisco, por ejemplo, Alejandra, Laurita, Selva, tú que pienses cuánto amas a tus hijos. Soli, no sé a quién tú ames así, a tu hermana, a tu mamá, a alguien que tú ames de esa forma, y más aún tenemos que amar la palabra de Dios. Yo amo la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que Cristo me enseñó desde el primer día que lo conocí. No podemos abandonar su palabra y tenemos que ser fieles soldados, como dice Pablo en su palabra, y nosotros militar en todas las lides de Cristo para defender su palabra en un mundo que ataca su palabra, que quiere quitarle la autoridad a su palabra. Bueno, muchachos, le doy gracias al Señor por el compartir de esta noche, por todo lo que hemos conversado, eh, y vamos a entonces a despedirnos, ¿ok? Vamos a despedirnos en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, porque primeramente, a pesar de nosotros, tú nos amas, Señor. A pesar de nosotros, tu obra no puede ser alterada, no puede ser corrompida, tu obra no puede ser desviada del objetivo, del plan que tú tienes. Y te quiero dar gracias porque en esta noche tú has permitido, Señor, que podamos oír de tu palabra, que podamos aprender, Señor, y que podamos darte la gloria a ti por lo que tú has hecho en nosotros por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, ahora llévanos con tu paz y con tu bien, y ayúdanos, Señor, danos sabiduría para saber cuál es tu voluntad, qué pasos dar, qué pasos seguir. Señor, si debemos tomar otro día, Señor, guíanos tú porque dependemos de ti, Señor. Tú nos has llamado a santidad, tú nos has llamado a obediencia, Señor, y queremos vivir para ti, para tu gloria. Enséñanos, Señor, los pasos a seguir en el futuro, porque solamente de ti dependemos. Te damos gracias en todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.